Historia 1. Me pagó con un diente humano. Nunca había visto un diente humano tan blanco, tan limpio y tan fuera de lugar. Era martes, 2:47 de la madrugada. Recuerdo la hora exacta porque me llegó una alerta extraña del taxímetro, como si el GPS hubiera perdido la señal, pero mi celular funcionaba bien. Estaba por apagar la aplicación y regresar a casa, pero justo en ese momento, me entró una solicitud desde un punto completamente vacío en el mapa, un parque abandonado al borde de la ciudad. Así que pensé que sería alguien perdido o con prisa, pero cuando llegué, no había nadie. Solo neblina espesa, bancos oxidados y un columpio crujiendo sin viento. Me iba a ir, así que apagué el auto, pero apenas puse la mano en la palanca, alguien abrió la puerta trasera y se subió sin decir palabra. No lo vi en los espejos. No escuché pasos. Solo apareció. El tipo llevaba un traje negro y un sombrero antiguo. No me miró. Solo dijo una dirección, Avenida 71 con Quinta. No tomes la autopista. No hables. Tenía una voz seca, como de garganta quemada. Lo tomé como un loco más, así que arranqué sin discutir. Pero a los pocos minutos empecé a oler algo. No era sudor. No era perfume. Era formol. Y cuando miré por el retrovisor, no estaba sentado derecho. Tenía la cabeza inclinada hacia adelante como si no pudiera sostenerla, o como si algo se la estuviera sujetando desde atrás. Pensé en decir algo, así que tosí para romper el silencio. Él levantó lentamente la cabeza. Y sonrió. Esa sonrisa no era humana. Y ahí fue cuando noté que le faltaba un diente. Justo el que terminaría en mi mano minutos después. Su sonrisa no era amplia. No era amistosa. Era intencional. Como si supiera algo que yo aún no había entendido. Me concentré en manejar, pero el silencio se hizo insoportable, así que traté de encender la radio. No funcionaba. Todas las estaciones eran estática. Cambié el canal, 1, 2, 3 veces, hasta que una frecuencia se estabilizó sola. No era música. Era una grabación distorsionada, repetitiva, con una voz de mujer diciendo, devuélvelo, devuélvelo, devuélvelo. Pero cuando bajé el volumen, la misma frase venía de atrás. No de la radio. Del asiento trasero. No dije nada. No quería parecer paranoico. Lo miré apenas por el espejo. No estaba moviendo los labios. Estaba mordiéndose las uñas. Literalmente. Se las arrancaba con los dientes. Primero pensé que estaba loco, así que traté de ignorarlo, pero escuché un crack. Miré por el retrovisor justo cuando se arrancó el incisivo izquierdo. Y lo sostuvo en la mano como si fuera una moneda. Apretaba el diente. Lo giraba entre los dedos. Y me miraba fijamente. Es por el viaje, dijo. Y se lo llevó a la boca como si quisiera volver a tragárselo. Pero en lugar de eso, lo extendió hacia mí. Dijo. Ya te pagué. Me detuve en seco. La calle estaba vacía, pero algo en mi cuerpo me obligó a frenar. El tipo se bajó. Sin correr. Sin mirar atrás. Caminó hacia una casa vieja que parecía abandonada. La puerta ya estaba abierta. Nadie lo esperaba, pero entró igual. Me quedé temblando. Bajé la mirada. El diente estaba en el asiento del copiloto. Pensé que era una broma. Tal vez una cámara oculta. Así que lo envolví en un recibo y lo guardé para mostrarlo luego. Pero al tocarlo, estaba caliente. Y latía. Esa noche no dormí. No sabía qué hacer. Por la mañana, fui a una estación de policía. Les conté todo, esperando que me trataran de loco. Me dejaron hablar. Luego, uno de los oficiales pidió ver el diente. Cuando abrí el recibo, ya no estaba. En su lugar había algo más. Un fragmento de mandíbula. Aún con carne. Aún con piel humana. Me mandaron con un psiquiatra. Pensaron que era estrés. Pero esa misma noche, me despertaron unos golpes en la puerta.
Y no eran golpes fuertes. Eran suaves. Rítmicos. Como si alguien estuviera tocando, con los nudillos de una mandíbula. Miré por la mirilla, y ahí estaba él. Sosteniendo su diente otra vez, pero esta vez, con mi nombre escrito en él. No abrí la puerta. Solo lo observé desde la mirilla mientras sostenía su propio diente entre los dedos, con mi nombre grabado en la raíz. No lo decía con tinta. Lo decía con carne. Como si alguien lo hubiera tallado directamente en el hueso. Permanecí en silencio, conteniendo la respiración, así que él también se quedó inmóvil. Ambos estábamos esperando algo. Pero él no parecía tener prisa. Solo seguía ahí, con esa sonrisa quieta, esa mirada hueca, como si supiera que no importaba cuánto resistiera, iba a entrar de todos modos. Minutos después, se dio media vuelta y desapareció en la oscuridad del pasillo. No bajó por las escaleras. No oí pasos. Simplemente ya no estaba. Pensé que había terminado. Así que traté de dormir, pero a las 3:03 de la madrugada, el televisor se encendió solo. Pantalla gris. Ruido blanco. Y entre los estáticos, lo escuché. Ya te pagué, ahora eres tú quien debe llevarlo. Durante las siguientes noches, todo empezó a cambiar. El espejo del baño empañado mostraba palabras cuando no había vapor. Mi reloj se detenía cada vez a la misma hora, 2:47 de la mañana. Y el diente, el maldito diente, volvía a aparecer donde fuera que lo escondiera. En mi bolsillo. Dentro del refrigerador. Una vez lo encontré en mi boca al despertar. Lo escupí entre vómito y sangre. Pero al día siguiente, ya no me faltaba ninguno. Fui a un dentista. Le dije que sentía algo extraño. Me hicieron una radiografía. Tenía una pieza adicional. Un diente que no era mío. Más largo. Más curvado. No encajaba en mi mandíbula. Y cuando el doctor trató de extraerlo, la pinza se rompió. Dijo que nunca había visto algo así. Me pidió hacer más estudios. No volví a ir. Los sueños se volvieron más intensos. Siempre el mismo lugar. La casa donde lo dejé aquella noche. Una habitación sin ventanas. Una silla de dentista oxidada. Y yo, sentado, amarrado, mientras él sostenía un torno con una sonrisa. Ya no era solo un recuerdo. Era una advertencia. Semanas después, un taxista fue encontrado muerto en su coche a 3 cuadras del parque donde todo comenzó. Tenía los labios cosidos con hilo de pescar. Los dientes arrancados uno por uno. Y dentro de su boca, había un papel enrollado. Decía: el pago nunca fue por el viaje, fue por el silencio. Nunca lo conté a nadie más. Solo aquí. Porque ahora entiendo que lo que llevé aquella noche no fue un pasajero. Fue una deuda. Una maldición que se cobra en hueso y miedo. Y esta noche, ya escuché los golpes de nuevo. Pero esta vez, vienen desde adentro del armario. Historia 2. Lo recogí frente a una casa abandonada. Nadie debería subir a alguien a esa hora, frente a una casa donde nadie ha vivido en décadas. Pero lo hice. Y no fue una persona lo que subió. Eran las 3:13 de la madrugada, la hora que muchos dicen que no deberías estar trabajando, pero necesitaba el dinero. Me encontraba dando vueltas por una zona vieja, ya sin rutas activas, cuando me llegó una solicitud. No tenía nombre. Solo decía frente a la casa del árbol muerto. La dirección me llevó a un barrio en ruinas. Calles sin luz, casas consumidas por el abandono y una bruma tan espesa que parecía pegada al parabrisas. Así que frené justo donde marcaba la ubicación, frente a una casa de 2 pisos, completamente oscura, con las ventanas tapiadas y un árbol seco en el jardín, torcido hacia el suelo como si estuviera agonizando. No había nadie. Iba a cancelar el viaje, pero sentí que alguien se sentaba atrás. No escuché la puerta. No vi la silueta. Solo sentí el peso. Solo maneja. No tomes la avenida. Toma el camino viejo.
Su voz no sonaba como la de alguien cansado. Sonaba como si me hablara desde una grabación mal copiada. Fragmentada. Dañada. Intenté mirarlo por el retrovisor, pero el espejo estaba completamente empañado. Solo eso. Todo lo demás, nítido. Pero ahí no comenzó lo extraño. Fue cuando tomé el desvío al camino viejo, y me di cuenta que el taxímetro no avanzaba. La pantalla parpadeaba, como si detectara otro tipo de movimiento. ¿Va bien así?, le pregunté. No respondió. Solo escuché un sonido, como uñas arañando el cuero del asiento. 1, 2, 3 veces. Y entonces vi algo imposible, su reflejo, en el retrovisor, no se movía. Ni siquiera respiraba. El retrovisor seguía empañado, pero su reflejo no se alteraba. No parpadeaba. No cambiaba de postura. Era como una imagen fija, congelada. Así que traté de mirar por el espejo lateral, pero solo vi mi cara. El reflejo no mostraba nada más. Como si el asiento trasero estuviera vacío. Pensé que era mi cabeza jugándome una mala pasada. Llevaba muchas horas manejando. Pero entonces escuché algo que me heló la sangre. No fue un susurro. Fue el sonido seco de una cuerda estirándose. Como si algo estuviera colgado justo detrás de mí. Me atreví a girar la cabeza apenas unos centímetros, y por un instante, lo vi reflejado en la ventana, sus pies no tocaban el suelo. Flotaban. Aceleré. Quería terminar el viaje cuanto antes. Así que tomé un atajo de tierra que bordea el cementerio del barrio. La bruma era tan espesa que el camino parecía deshacerse frente a mí. Pero él seguía ahí. No decía nada. No pedía bajar. Solo se mecía hacia adelante y atrás. Como si colgara de algo que no podía ver. ¿Todo bien, señor?, pregunté con la voz quebrada. No respondió. En su lugar, dejó caer algo al suelo. Un sobre amarillo, sucio, con mi nombre escrito en lápiz rojo. Lo tomé sin abrirlo. Solo quería dejarlo e irme. Al llegar a la dirección indicada, una calle sin salida, con casas tapiadas, me detuve. Pero el asiento estaba vacío. No escuché la puerta. No vi movimiento. Solo el sobre, que empezaba a humedecerse desde dentro. Así que lo abrí. Adentro había una fotografía en blanco y negro. Antigua. Mostraba una habitación, con un taxi igual al mío. Un cadáver en el asiento del conductor. Y una sombra colgada detrás. La fecha impresa era del día siguiente. Pensé que alguien me estaba gastando una broma. Así que fui a la policía. Les entregué el sobre. Me dijeron que era mejor tirarlo. Que probablemente alguien estaba jugando con mi mente. Pero cuando volví al coche, noté que el espejo retrovisor ya no estaba empañado. Y en él se veía perfectamente la parte trasera del taxi. Vacía. Excepto por una cuerda que colgaba justo en el centro. Y una palabra escrita con sangre en el vidrio. Vuelve. No volví esa noche. Ni la siguiente. Ni la otra. Durante días, evité manejar por esa zona. Incluso dejé de trabajar por las noches. Pero algo no me soltaba. Los espejos del taxi comenzaron a empañarse solos. A cualquier hora. Aunque estuviera bajo el sol. El motor fallaba exactamente a las 3:13 de la mañana, aunque no lo encendiera. Y cada vez que entraba al coche, el asiento trasero olía más fuerte, a humedad rancia. Como un sótano cerrado lleno de madera podrida y piel vieja. Empecé a notar cosas en mi casa. Pequeñas marcas de cuerda en el techo, justo sobre mi cama. Un hilo delgado, casi invisible, colgando sobre mí cada vez que me despertaba. Pero lo peor fue la cinta. Un sobre sin remitente llegó a mi puerta una tarde. Adentro había una cinta VHS sin etiqueta. Así que fui a casa de mi madre, que aún tenía un reproductor viejo, y la puse. La grabación era casera. Cámara fija. Granulado antiguo. Se veía la parte trasera de un taxi. El mío. Y al conductor, yo,
sentado, inmóvil, con los ojos completamente abiertos. La cinta se detenía por segundos, luego saltaba en el tiempo. En cada corte, mi cuerpo se veía más rígido, más frío. Hasta que en el último cuadro, yo estaba colgado del retrovisor, con la cuerda marcando mi cuello. Pero lo peor no era eso. Era que, al fondo, se veía la casa abandonada. Y la puerta estaba abierta. Como si alguien estuviera grabando desde adentro. Esa noche soñé con el árbol seco. El que estaba frente a la casa. Y había algo colgado en él. No era una figura humana. Era una mezcla. Rostro alargado, piel quemada, sin boca. Solo un agujero donde debía ir la mandíbula. Y desde lo alto, hablaba. No con palabras. Con chasquidos. Crujidos. Y un sonido que ya conocía. El de una cuerda tensándose. Me desperté con un dolor en el cuello. Frente al espejo, tenía una marca roja, profunda. Como si algo invisible hubiera comenzado a apretarme mientras dormía. Volví a la casa. No por valor. Por desesperación. Pensé que si regresaba al punto de origen, todo acabaría. Llegué a las 3:11 de la mañana. El árbol aún estaba ahí. La casa seguía vacía. O eso creí. Cuando crucé la reja oxidada, el aire se volvió espeso. Cada paso dentro crujía como huesos secos. Y en el centro de la sala, colgando del techo, había un taxi. No uno parecido. Era el mío. Flotando en el aire, suspendido por una cuerda enorme que salía del cielo raso. Dentro, en el asiento trasero, alguien se mecía. No tenía rostro. Solo piel estirada donde deberían estar los ojos. Y entre sus manos sostenía un espejo retrovisor. Donde me vi a mí mismo. Colgado. Nadie volvió a verme después de esa noche. Mi taxi apareció días después, abandonado frente a esa casa. Pero no estaba vacío. Dentro del maletero, había una cuerda. Y un espejo retrovisor. Que seguía empañado. Historia 3. El hombre que olía a azufre. No hizo señas. No alzó la mano. Solo estaba ahí, parado bajo la lluvia, frente al cementerio, como si me estuviera esperando. Eran las 2:39 de la madrugada y había terminado mi último servicio. Iba a apagar la app y regresar a casa, pero la notificación entró sola, sin sonido, sin nombre. Solo decía, recógelo en el portón sur del cementerio San Isidro. Pensé que sería una broma, así que lo ignoré, pero al doblar en la esquina, vi a alguien ahí. Un hombre alto, muy delgado, completamente vestido de negro. No usaba paraguas. No se movía. Solo me miraba. Me detuve por inercia. Él abrió la puerta y subió sin decir palabra. Su ropa estaba seca, aunque llovía con fuerza. Y entonces lo sentí. El olor. Un tufo penetrante, metálico, como azufre mezclado con carne quemada. Le pregunté a dónde iba. Al kilómetro 9, curva sin nombre, dijo sin emoción. Lo que me pareció extraño fue que lo dijo sin mover los labios. Pero algo me hizo obedecer. Arranqué. La app no registraba el viaje. El reloj digital del tablero titilaba sin control, como si no supiera qué hora era. El camino hacia esa zona era un tramo abandonado entre cerros. No había faroles. Solo la luz de mi coche. Y cada tanto, escuchaba ruidos detrás. No suspiros. No respiración. Rasguños. Como uñas largas arañando la puerta. Así que miré por el retrovisor. Y no había nadie. Pero su voz volvió a sonar desde el asiento trasero. No vuelvas por este camino. Ya no va a existir. No contesté. Sentí que si decía algo, si le mostraba miedo, lo haría real. Pero lo que ya estaba ocurriendo no tenía lógica. El camino parecía más largo de lo normal. Como si no avanzara. Como si la curva del kilómetro 9 se estirara eternamente frente a mí.
Entonces lo escuché de nuevo. Frena. La voz era la misma, pero ahora sonaba cerca. No detrás de mí, sino justo al lado del oído. Pisé el freno. El coche se detuvo solo. No recuerdo haber tocado la palanca de cambios. La lluvia se detuvo en seco. Y afuera. No había nada. Solo oscuridad absoluta. Ni árboles, ni cerros, ni cielo. Como si el mundo se hubiera borrado. Miré por el espejo. Esta vez lo vi. Estaba sentado derecho, pero su rostro no tenía ojos. Solo dos cavidades profundas, húmedas, y un olor más fuerte que me hacía arder la garganta. No tenía cejas. Su piel parecía ceniza solidificada. Y en su cuello, había marcas de dedos. Como si alguien lo hubiera estado estrangulando desde adentro. Intenté hablar, pero mi voz no salía. Entonces él extendió la mano por encima del asiento. Llevaba algo entre los dedos. Un pequeño crucifijo, oxidado. Y un papel enrollado. Lo dejó caer en el tablero. Es para ti. Tienes que llevarlo. Alguien más debe subir después de mí. Pero cuando quise mirarlo directamente, ya no estaba. El asiento estaba vacío. La puerta nunca se abrió. La lluvia regresó como si nunca se hubiera ido. Así que abrí el papel. Era un mapa a mano, dibujado con sangre seca. Mostraba la misma ruta que tomé, pero con un detalle más, un símbolo al final. Un triángulo invertido con un ojo dentro. Y la frase. Ya lo llevas dentro. No supe qué hacer. Encendí el auto. Volví a casa. Quería olvidar. Pero esa noche, mientras dormía, algo me despertó. No un ruido. Un olor. Era azufre. Y venía de mi boca. Me levanté desorientado. Mi garganta ardía como si hubiese inhalado humo toda la noche. Fui al baño y cuando me vi en el espejo, no me reconocí. Tenía los ojos enrojecidos, los labios resecos y las encías sangrando. Al abrir la boca, un olor denso salió de mi interior. No era halitosis. No era infección. Era algo más antiguo. Más profundo. Revisé mi ropa, mis manos, todo. Pero en el bolsillo interior de mi casaca encontré el crucifijo que aquel hombre había dejado. Yo lo había dejado en el auto. Y sin embargo, ahí estaba. Caliente. Como si lo acabaran de sacar del fuego. Pensé en tirarlo, así que bajé corriendo y entré al coche. Cuando abrí la puerta, el asiento trasero estaba mojado. Y sobre la tapicería, perfectamente delineadas, había dos huellas de pies descalzos. Negras. Como si las plantas estuvieran carbonizadas. Quise prender el motor para irme de ahí, pero la radio se encendió sola. No había música. Solo una voz, distorsionada, apenas humana, repitiendo una frase. Ya no conduces tú. Ya no conduces tú. Ya no conduces tú. Intenté apagarla. No respondía. Ni los botones, ni la llave del coche. Las luces parpadearon y en el retrovisor, volví a verlo. Esta vez no era reflejo. Era él. Sentado justo detrás de mí. Y con cada segundo, su rostro se derretía más. Como cera negra. Como brea caliente cayendo por su barbilla. Grité, abrí la puerta y salí corriendo. No miré atrás. No regresé por días. Cuando lo hice, el auto ya no estaba. Lo había remolcado la grúa. Fui al depósito municipal, pero me dijeron que no figuraba en sus registros. Que ese modelo, con esa matrícula, había sido reportado como incendiado con el conductor adentro, en 1997. Mostré mis papeles. No supieron explicarlo. Insistí, así que accedieron a revisar las cámaras del depósito. Y ahí lo vi. Mi auto. Llegando solo. Nadie al volante. Y en el asiento trasero, algo se movía. Una figura alta, negra, sin rostro, que se agachaba lentamente, como si supiera que estaba siendo observada. Después de eso,
todo empezó a cambiar. Cosas desaparecían en mi casa. Me llamaban desde números sin dígitos. Y una noche, frente a mi puerta, encontré algo envuelto en plástico derretido. Lo abrí. Era una copia exacta de mi licencia de conducir. Pero quemada. Y en la foto, yo ya no tenía ojos. Me encerré. Borré mis redes. No salí más. Solo escribí esto. Porque si estás leyendo esto y alguna vez subes a alguien en medio de la noche y sientes olor a azufre, no lo mires por el retrovisor. No le preguntes a dónde va. Solo baja la velocidad. Y deja que el infierno se baje solo.